Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el laboratorio de Ciencias Morfológicas de la Fundación Universitaria Navarra. Nosotros somos estudiantes de Medicina de segundo semestre, el cual hoy les vamos a explicar un poco sobre qué son las fosas nasales. La principal función de las fosas nasales es dar entrada al aire, pero pues va a radicar principalmente en la capacidad de filtración de las partículas más grandes. Primero hablaremos acerca de los pliegues o de los surcos que van a tener límites con las fosas nasales. Inicialmente encontraremos el surco circunmalar. Posterior a este tenemos el surco nasolabial. Después encontraremos el piltro. Inferior a este encontraremos los labios inferior y superior. Después tendremos el surco mentolabial, que no va a estar presente en todas las personas. Finalmente encontraremos el surco bucolabial inferior. Ahora hablaremos sobre la anatomía externa de la nariz. Entonces, como primera estructura tenemos el puente de la nariz, que va seguido de lo que es la glabela. Posterior a este tenemos el tabique, donde muchas personas presentarán una curvatura. Después encontraremos lo que es el dorso de la nariz, que este va a ser el sitio de acción de las cirugías estéticas, donde se hará una mejora de la simetría de la nariz. Posteriormente tenemos lo que es el lóbulo de la nariz, que se caracteriza por ser una estructura blanda. En la parte lateral tenemos la aleta de la nariz. Estas pues van a recubrir todo lo que es la ventana de la nariz, o también conocidos orificios nasales. Y ya por último encontramos el surco nasolabial. Ahora hablaremos acerca del esqueleto cartilaginoso. Este pues va a estar compuesto por 5 tipos de cartílagos que van a estar presentes en la superficie de la nariz. Como primer cartílago tenemos el cartílago alar, que este va a ser encargado de definir lo que es la forma, el contorno y la posición de la punta nasal. Posterior a este tenemos el cartílago septal, que este pues va a estar situado debajo de lo que es el hueso nasal, va a ser aplanado y de una forma triangular. Después encontraremos los cartílagos laterales, que van a estar ubicados a ambos extremos. Estos se van a articular en todo lo que son los huesos propios de la nariz. Medial, la lateral, la cefálica y la caudal, y 2 orificios. En estos orificios podemos encontrar lo que es el orificio anterior y el posterior. El orificio anterior es aquel compuesto por lo que es la concha nasal media, el meato nasal superior, meato nasal medio, meato nasal inferior, la apertura piriforme, el tabique nasal y la concha nasal inferior. En el orificio posterior podemos encontrar lo que son las coanas, el borde libre de la lámina horizontal del palatino, la lámina medial del proceso de trigoideo, el pómer y el cuerpo del esfenoides. También podemos encontrar el septo nasal. La pared medial corresponde al tabique nasal. Esta está formada por elementos osteocartilaginosos como lo es el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el vome. El cartílago cuadrangular es la porción anterior del tabique, por lo que allí vamos a encontrar también 4 tipos de bordes. El borde anterosuperior se va a articular con cartílagos laterales superiores, o sea, triangulares. El borde posterior-superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides. El borde posterior-inferior se va a encontrar en la corredera vomeriana y en la cresta del maxilar. Y el borde antero-inferior es libre y está en contacto con la parte medial de los cartílagos laterales inferiores, o sea, los alares. La pared lateral es aquella compuesta por la masa lateral del etmoides, el cual es aquella región superior articulada anteriormente con la rama ascendente del maxilar superior y posteriormente con el cuerpo del esfenoides. En su cara medial se destaca lo que es la apófisis unciforme y los cornetes superior y medio. El maxilar es aquella en la que está compuesto por una rama ascendente que constituye la porción anterior, el cual en la parte de la base encontramos la apófisis piramidal, que es el seno maxilar, y está en la región media. En la rama vertical
del palatino vamos a ubicar lo que es la región posterior. En esta vamos a encontrar una articulación con el maxilar, con la apófisis pterigoides y el cuerpo del esfenoides. Vamos a observar el unguis, el cual cubre una pequeña porción anterosuperior entre el maxilar y el etmoides. El cornete inferior es aquel hueso independiente, el cual se va a ubicar lo que es la articulación de la cresta del maxilar y el palatino. Cabe resaltar que en la pared lateral las principales estructuras o las más importantes son lo que es el etmoides. Allí encontramos la lámina cribosa y laberinto, el cornete superior y medio, el cornete inferior, el maxilar, el palatino o lámina vertical. El techo de la cavidad nasal es aquel compuesto por los siguientes huesos, lo que es el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso del etmoides y el hueso del esfenoides. El tabique nasal es aquel compuesto por lo que es la lámina perpendicular etmoides, el vómer y el cartílago septal. El piso de la cavidad nasal es aquel compuesto por dos apófisis, lo que es la apófisis palatina maxilar y la apófisis horizontal palatinos. La cavidad nasal es aquella compuesta por el vestíbulo, la región respiratoria y el área olfatoria. Ahora vamos a hablar de lo que es la cavidad nasal. Vamos a encontrar que en la cavidad nasal, primeramente nos vamos a encontrar lo que son los senos. Bueno, aquí primero vemos lo que es el seno maxilar. Luego en la siguiente, a la imagen derecha, vamos a identificar el seno frontal y el seno esfenoidal. Y hacia la mitad de la segunda imagen vamos a encontrar lo que son las celdillas etmoidales. Bueno, además de los senos también se van a identificar otras estructuras, como son los meatos y cornetes. Tenemos que el meato nasal superior nos vamos a encontrar con el meato nasal y medio y el meato nasal inferior. Y entre los cornetes encontraremos al cornete nasal superior, cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Y por último vemos otras estructuras como lo es el vestíbulo y algunos nervios que van a inervar esta parte. Y más hacia la parte superior vamos a encontrar lo que es el bulbo olfatorio. Vamos a hablar ahora de lo que es la irrigación de las fosas nasales. Este se encuentra conformada por los sistemas carotídeo externo e interno. Y pues veremos que la irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal van a proceder de 5 fuentes. La primera es la arteria hemoidal anterior, que proviene de la arteria oftálmica. Posteriormente tendríamos la arteria hemoidal posterior, que también proviene de la arteria oftálmica. La arteria esfenopalatina, proveniente de la arteria maxilar. La arteria palatina mayor, también proveniente de la misma. Y por último tendríamos la rama septal de la arteria labial superior, que esta proviene de la arteria facial. De forma más específica, pues veremos como ejemplo que una de las ramas del sistema carotídeo externo sería la arteria esfenopalatina, que pues como ya dijimos anteriormente es rama terminal de la arteria maxilar interna, y ella se va a dividir en dos ramas que se van a encargar de penetrar en las fosas nasales a través del agujero esfenopalatino. Respecto al sistema carotídeo interno, pues tendríamos las arterias oftálmicas, que van a emitir dos ramas, las cuales serían la hemoidal anterior y la hemoidal posterior. Estas nacen a la altura de la órbita y se van a atravesar la pared orbitaria a través de los agujeros hemoidales, alcanzando lo que es el techo de las fosas nasales. En la parte anterior del tabique nasal vamos a encontrar un plexo ovario denominado el plexo de Kieselbach, y este se forma a partir de las 5 arterias que irrigan el tabique nasal. Entonces tendríamos que se me da por medio de la arteria hemoidal posterior, la arteria hemoidal anterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y por último la rama septal de la arteria labial superior. Bueno, ahorita tenemos lo que es un mapa conceptual que va a explicar de mejor manera lo que es la irrigación de las fosas nasales y la formación del plexo de Kieselbach. Entonces veríamos que a partir de la arteria carótida externa tendríamos la arteria maxilar y la arteria facial. La arteria maxilar daría lo que es la arteria ascendente y la arteria esfenopalatina. Y esta arteria esfenopalatina va a dar ramos septales y ramos turbinales. Estos dos van a actuar en la formación del plexo de Kieselbach junto a lo que es la arteria ascendente. Después veremos que la arteria facial va a dar lo que es la arteria labial superior, que también actuaría en la formación del plexo de Kieselbach.
Respecto a la arteria carótida interna, pues como ya mencionamos anteriormente, ya va a dar el ramo de la arteria oftálmica y esto se va a dividir en lo que es la himoidal anterior y la himoidal posterior. Y estas dos van a actuar en la formación del plexo de Kaysersbach junto a todas las ramas que hemos mencionado anteriormente. Respecto al drenaje venoso de las fosas nasales, pues veríamos que son satélites de las arterias y van a formar dos sistemas. El primero es el drenaje venoso profundo, que va a drenar la sangre de las paredes óseas y de los cornetes. Y el segundo sería el drenaje venoso superficial, que va a recoger la sangre de la mucosa nasal. Estos dos sistemas van a seguir 4 vías. La primera sería la vía de las venas anteriores, que van a drenar en la vena facial. La segunda sería la vía de las venas superiores, que a través de las venas hemoidales van a drenar en las venas oftálmicas y de esta manera pues van a establecer una unión entre la circulación nasal y la intracraneal. Ellas también irían a la vena nasal en el agujero ciego. Tenemos la vía de las venas posteriores, que irían hacia el drenaje del plexo pterigoideo en la fosa infratemporal. Y por último tendríamos la vía de las venas medias, que drenan hacia el seno cavernoso en la cavidad craneal. También vamos a encontrar lo que es un abundante plexo venoso submucoso profundo de la mucosa nasal, que va a proporcionar el drenaje venoso a la nariz de las venas esfenoparatinas, facial y oftálmica. Este plejo es una parte importante en lo que es el sistema termorregulador del organismo, ya que va a intercambiar calor y va a calentar el aire antes de que penetre en los pulmones. Tenemos ahora lo que es la inervación de las fosas nasales, por lo tanto vamos a tener una inervación sensitiva mediante la primera y la segunda rama del trigémino y una inervación sensorial mediante el nervio olfatorio. La inervación sensitiva de las cavidades nasales pues se encuentra dada por los ramos del nervio trigémino, como ya mencionamos anteriormente, es decir, los ramos nasales originados del nervio hemoidal anterior, que es ramo del nervio oftálmico, los nervios nasopalatino, el palatino mayor y el menor, y los ramos nasales provenientes del ganglio pterigopalatino. La mucosa nasal puede dividirse en las porciones posterior-inferior y anterior-superior mediante una línea oblicua que va a pasar aproximadamente a través de la espina nasal anterior y el receso esfenohimoidal. La inervación de la porción posterior-inferior de la mucosa nasal va a estar a cargo principalmente del nervio maxilar y lo va a hacer mediante el nervio nasopalatino para el tabique nasal. En los ramos nasales posteriores, superiores laterales y nasales inferiores laterales del nervio palatino mayor van a estar para la pared lateral. La inervación de la porción anterior superior va a provenir del nervio oftálmico, mediante los nervios hemoidales anterior y posterior, ramos que también son ramos del nervio nasociliar. La mayor parte de la nariz, tanto el dorso como el vértice, pues van a recibir la inervación del nervio craneal 1, pero las alas de la nariz van a recibir de los ramos nasales del nervio infraorbituario. Los nervios olfatorios pues encargados de la olfatación se van a originar en las células del epitelio olfatorio, situadas en la parte superior de las paredes laterales y septal de la cavidad nasal. Las prolongaciones centrales de estas células, que van a encargarse de formar el nervio olfatorio, van a atravesar lo que es la lámina cribosa y van a finalizar en el bulbo olfatorio.